Buenas tardes, estimado docente. El día de hoy nosotros vamos a compartir con el tema de estratégicas didácticas para la enseñanza de la lengua y literatura. Como docente tenemos a Astrid Damaris Ortiz Mazo, integrantes Gloria Tufiño y Joa Zambrano. La actividad consiste en lo siguiente. Tema 4. Estratégica didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. El objetivo. Establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Actividades para el logro del objetivo. Primero, elabore una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de lectura y producción textual. A continuación, le doy el paso a mi compañera para que pueda explicar la siguiente parte. Muchas gracias, Joao. Yo voy a hablar de la leyenda que hemos escogido para esta actividad, la leyenda de Etza. Es una leyenda que está realizada en la región amazónica del Ecuador. ¿Sí? Shuars es una etnia indígena de la Amazonía ecuatoriana. El autor de esta leyenda es Ampam Caracras Ipiac. Es un autor Shuar. Y la leyenda inicia así. Iwia, un demonio terrible, desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar, meterlos en su enorme shigra y después comérselos. Fue así como en cierta ocasión atrapó y luego se comió a los padres de Etza. Entonces raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado y durante mucho tiempo le hizo creer que era su padre. Cuando Etza creció, todos los días salía a cazar para el insaciable Iwia, que siempre pedía pájaros a manera de postre. El muchacho regresaba con la gigantesca shigra llena de aves de todas las especies. Una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, descubrió que la selva estaba en silencio. Ya no había pájaros coloridos por ninguna parte, solo quedaba la paloma Yam Pancam, posada sobre las ramas de una malitagua. Cuando Etza y la paloma se encontraron en medio de la soledad, se miraron largamente. ¿Me vas a matar a mí también?, preguntó Yapancam. No, dijo Etza, parece que he dejado toda la selva sin pájaros. Etza sintió que se le iba las fuerzas y se dejó caer sobre el colchón de hojas del piso. Entonces Yapancam voló hasta donde estaba Etza y al poco rato, a fuerza de estar juntos, en medio de ese bullicioso silencio, se convirtieron en amigos. Yapancam aprovechó para contarle al muchacho la manera en que Iwia había matado a sus verdaderos padres. Entonces, nada ni nadie podía consolar a Etza. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza. Cuando Yapancam se dio cuenta de que Etza empezaba a calmarse, le dijo: muchacho, no puedes hacer nada para devolverle la vida a tus padres, pero aún puedes devolvérselo a los pájaros. ¿Cómo?, dijo Etza. La paloma explicó: introduce en la cervantana las plumas de los pájaros que has matado y sopla. El muchacho lo hizo y de inmediato empezaron a salir miles de pájaros de todos los colores que levantaron el vuelo y con su alegría poblaron nuevamente la selva. A continuación, vamos a presentar un plan de actividades que lo podemos aplicar en un aula de clases con niños de 5º grado. El nivel educativo es educación general básica, el subnivel básica media, los niños del grado 5º grado. La asignatura de lengua y literatura. El objetivo de aprendizaje tenemos leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la lectura.
las destrezas con criterio de desempeño, leer con fluidez y entonación en diversos contextos familiares, escolares y sociales y con diferentes propósitos: exponer, informar, narrar, compartir. También tenemos otra destreza que queremos aplicar los conocimientos lingüísticos, semánticos, sintácticos, léxicos y fonológicos en la decodificación y comprensión de los textos. Como el indicador de evaluación tenemos: aplica sus conocimientos lingüísticos, semánticos, sintácticos, léxicos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo esos contextos familiares, escolares y sociales y con diferentes propósitos de exponer, informar, narrar y compartir. Aquí presentamos las actividades que vamos a realizar para el proceso de la lectura en las siguientes etapas: etapa de prelectura, etapa de lectura y etapa de la postlectura. El tema de la estrategia que hemos elegido, la leyenda de Edsa, la tipología del texto elegido, leyenda, narrativo. En la etapa de la prelectura tenemos, asimismo, estas actividades han sido planificadas en las 4 macrohabilidades de la lengua, que son la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura. Dentro de la etapa de prelectura tenemos en la macrohabilidad de oralidad la discusión inicial sobre qué es una leyenda y su importancia cultural, una de las actividades. Otra, tenemos una conversación guiada sobre las leyendas, sobre leyendas ecuatorianas y la cultura shuar. En la etapa de la escucha, en la prelectura mismo, tenemos audición de sonidos de la selva para ambientar la leyenda, escuchar una breve introducción sobre la leyenda. En la macrohabilidad de la lectura, exploración del título y las imágenes relacionadas a la leyenda. Y también el docente preguntará sobre lo observado de la leyenda. Por ejemplo, ¿qué personajes crees que podrían aparecer en esta historia? ¿Dónde crees que se va a desarrollar la historia? Luego tenemos la macrohabilidad de la escritura. Escritura de predicciones sobre el contenido de la leyenda en una oración. Esas serían las actividades iniciales, sería en la etapa de prelectura. Continuamos a la siguiente etapa, que es de la lectura. En la macrohabilidad de la oralidad y escucha tenemos que los niños van a leer en voz alta la leyenda para nosotros escuchar la entonación y fluidez. Durante esa lectura vamos a hacer pausas para explicar y discutir eventos importantes. En la macrohabilidad de la escucha, los niños van a escuchar la leyenda completa. Van a escuchar audición de diferentes voces para los personajes de la leyenda. Tenemos la macrohabilidad de lectura y escritura. En la lectura individual de la leyenda, los niños van a leer de manera individual y luego van a subrayar palabras desconocidas y los elementos culturales. También van a identificar personajes principales y escenarios. En la macrohabilidad de la escritura vamos a anotar ideas principales, escribir las palabras nuevas y luego buscar en el diccionario. Pasamos a la etapa de la postlectura. En la etapa de la postlectura tenemos en la macrohabilidad de la escucha y escritura. Vamos a hacer una discusión breve grupal sobre los personajes de la leyenda. Presentación en un cartel de las ideas principales. Vamos a hacer un resumen oral del texto por parte de los estudiantes. En la escucha, los estudiantes van a escuchar las interpretaciones de sus compañeros, van a escuchar historias similares de los compañeros para inspirar la creación. En la lectura, los estudiantes van a hacer una relectura de reseñas significativas sobre la leyenda. En la macrohabilidad de la escritura, en esta etapa de la postlectura, los niños van a dibujar, por último, una escena de la leyenda o el personaje favorito y van a redactar un resumen con un final diferente. Aquí tenemos también los recursos o materiales didácticos que vamos a utilizar en
en esta etapa, en este proceso de la lectura. Vamos a utilizar la copia de la leyenda Schwartz de ETSA, el diccionario, el equipo de sonido para poner los sonidos durante la narración de la leyenda, el internet, que es importante para poder activar los sonidos, los marcadores y papel y lápices. En la evaluación, nosotros hemos escogido la técnica análisis de desempeño y el instrumento de esta técnica es una lista de cotejo que más abajo ya se les enseñará cuál es la lista de cotejo para la etapa de la lectura. Muy bien. Eso ha sido todo en cuanto a las actividades para la lectura. Doy Eh, paso al compañero para que nos hable sobre el proceso, la construcción de textos escritos. Muchas gracias, compañera. Bien, en este caso, yo voy a presentar el plan de actividades con énfasis en la construcción de textos, ¿no? Tenemos los mismos datos informativos, simplemente vamos a cambiar lo que es el objetivo y bueno, lo que voy a redactar a continuación, el objetivo de aprendizaje, aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. En destrezas con criterio de desempeño tenemos escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en las producciones escritas. Como indicador de evaluación tenemos el siguiente. Escribir textos narrativos organizados los hechos y acciones con criterio de secuencia lógica y temporal, manejo de persona y tiempo verbal, conectores temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones y los integra en diversos tipos de texto producidos con una intención comunicativa y un contexto determinado. En este caso tenemos como tema de la estrategia, tenemos la leyenda de EXA, en tipología del texto elegido, leyenda del subgénero narrativo. En la planificación tenemos las 4 marcabilidades que son la oralidad, la escucha, la escritura, la lectura y escritura. En la planificación, en la etapa de escritura y lectura, tenemos elaborar un mapa conceptual sobre los elementos claves de la leyenda, pueden ser los personajes, escenarios, ideas principales. En la etapa de oralidad y escucha, tenemos discutir diferentes ideas para organizarlas de manera coherente. En el siguiente apartado, que es la redacción, en la etapa de escritura tenemos escribir un cuento corto basado en la leyenda, manteniendo los eventos principales, uso de conectores temporales y de orden. En la etapa de lectura-escritura tenemos el siguiente, que es revisar y corregir la ortografía, gramática y coherencia del texto. En la oralidad y escucha, incorporar vocabulario aprendido y compartir con sus compañeros. También el siguiente apartado, la revisión de escritura, lectura y escucha, intercambiar textos con compañeros para recibir retroalimentación constructiva. Oralidad, tenemos el releer y evaluar su propio trabajo. En el siguiente apartado de publicación de lectura, en el apartado de lectura y escritura, es presentar el texto al final de la clase. Y en la etapa de oralidad, escucha, tenemos que hacer una dramatización del cuento y presentar a los compañeros de otras clases. En la etapa de lectura y escucha, tenemos que grabar una lectura en voz alta del cuento y compartirlo con los demás compañeros. Bien, para lograr el objetivo de esta actividad, el uso de materiales y recursos, tenemos lo que es el lápiz, esferos de colores, marcadores, borrador, regla, diccionario, leyenda de EXA, la pintura, la grabadora que nos va a servir para la realización de las actividades, hojas y el disfraz. Y también como evaluación, vamos a utilizar la técnica de análisis de desempeño y como instrumento tenemos la lista de cotejos. Bueno, muchísimas gracias, Joao. Aquí tenemos la rúbrica para evaluar el proceso de lectura de la leyenda Schwartz, ¿sí?
Hemos hecho por categorías: excelente, bueno, satisfactorio y necesita mejorar. Sí, aquí tenemos la prelectura, discusión inicial. En la lectura, lectura en voz alta, lectura, identificación de personajes y escenarios. Y en la poslectura, resumen y palabras nuevas. Por lectura, dibujar y redactar un final diferente. Sí, aquí como excelente tenemos participa activamente, ofrece ideas claras y relevantes sobre leyendas y la cultura Shuar. Y así sucesivamente vamos, vamos a ir calificando de acuerdo a esta rúbrica, ¿sí? También tenemos lee con fluidez y entonación correcta, haciendo pausas adecuadas para discutir. En la etapa de identificación de escenarios, identifica correctamente todos los personajes y escenarios principales. En la poslectura, escribe un resumen claro con ideas principales y usa correctamente nuevas palabras. En la poslectura también al final dibuja una escena detallada o un personaje y redacta un final coherente y creativa. Aquí presentamos también la rúbrica para el proceso de escritura, asimismo con las mismas categorías de excelente, bueno, satisfactorio y necesita mejorar, ¿sí? Aquí tenemos entre categorías que vamos a evaluar: la planificación, un mapa conceptual; en la redacción, cuento corto; en la revisión, ortografía y gramática; la publicación, presentación; y publicación, dramatización. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. Aquí presentamos nuestra bibliografía, de donde nosotros sustentamos esta investigación, y la lista de cotejo para la respectiva calificación. Eso ha sido todo por nuestra parte sobre estas habilidades que es para construir, para hacer, para iniciar la lectura y la escritura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.